Bueno, entonces le damos la bienvenida al doctor César Ochoa Lubinov. Es el director del programa de pediatría del comportamiento y del desarrollo y profesor del Hospital de Niños Guerin Cedars-Sinai en Los Ángeles, California. Él obtuvo su título de médico en la Universidad Peruana Cayetano Heredia y completó su residencia de pediatría en el Hospital de la Universidad de Illinois en Chicago. El doctor Ochoa ha trabajado en estudios de investigación con pacientes del síndrome de Angelman desde el año 2016 y estableció un programa multidisciplinario de consultas clínicas para pacientes con la condición en Chicago en el año 2018. El doctor Ochoa recientemente se mudó a Los Ángeles y está trabajando para comenzar un programa clínico y de investigación para pacientes con síndrome de Angelman allá. Entonces, doctor, tiene el micrófono. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Es una charla que bastantes estábamos esperando y sabemos que va a ser de muchísimo provecho para todas las familias con síndrome de Angelman, con otras condiciones y también para los profesionales de la salud. ¡Oh, qué linda! Muchas gracias, Stephanie, por la invitación. Muchas gracias a Paz Latam por invitarme a estar hoy día y por esta colaboración que estamos haciendo. A mí me encanta la oportunidad de colaborar con Latinoamérica. Yo soy peruano, latinoamericano y no, en estos años que estoy en Estados Unidos no he hecho mucho trabajo con Latinoamérica y me encanta que este trabajo con Angelman lo pueda compartir con la comunidad latinoamericana. Esta presentación la hicimos en inglés con el Angelman Syndrome Foundation en el año 2022 y la hicimos 4 personas. La hicimos dos psicólogas, una de Boston Children's y una de North Carolina, la doctora Wheeler y la doctora Sadwani, y un psiquiatra, el doctor Chieri de Mass General, y yo que estaba en esa época en Rush, y ellos estuvieron de acuerdo en que lo traduzca. He tratado de traducirlo, pero mi PowerPoint no tiene para español, o sea, no hay acentos, no hay ñes, así que disculpen y si hay algún error, disculpen por eso, pero así que ahora vamos a hablar de los problemas de comportamiento y ansiedad en el síndrome de Angelman. La visión general de la presentación es cuáles son los desafíos de comportamiento que se ven con mucha frecuencia en pacientes que tienen síndrome de Angelman. Vamos a hablar de la ansiedad y cómo es que la ansiedad causa los comportamientos disruptivos. Vamos a hablar de estrategias ambientales para tratar de mejorar los problemas de comportamiento y también vamos a hablar de tratamientos médicos, incluyendo medicamentos para conducta y para ansiedad. Y finalmente vamos a hacer preguntas, que yo creo que es lo más importante. ¿Cuáles son las dudas que ustedes tienen? Y con mucho gusto para tratar de responderlas. Entonces, los desafíos de comportamiento comunes en síndrome de Angelman son muy comunes, como muchos de ustedes lo saben. Interfieren con la habilidad que tienen las personas con Angelman de interactuar con el ambiente social. A veces son disruptivas y son una fuente de estrés frecuente para las personas que cuidan a las personas con síndrome de Angelman y pueden impactar la calidad de la vida familiar, del día a día. ¿Cuáles son esos comportamientos disruptivos? Hay muchas conductas orales. Las personas con síndrome de Angelman tienen una tendencia a ponerse cosas en la boca y masticar o tratar de morder cosas. A veces muerden. Las personas con síndrome de Angelman tienen una tendencia a tener atención corta. O sea, no se enfocan en las cosas por mucho tiempo. Hay una tendencia a ser hiperactivos. Se mueven constantemente, no paran. Y eso se ve más cuando son más pequeños y conforme crecen, eso se atenúa un poco. Y hay muchas conductas agresivas que son muy disruptivas, que pueden morder, jalar el pelo, pellizcar, pegar, tirar cosas. También hacen berrinches. Esos son los comportamientos que vemos con mucha frecuencia. ¿Qué hay de la ansiedad? La ansiedad está listada como un síntoma frecuente en los pacientes con síndrome de Angelman.
El doctor Williams es un genetista que escribe, genetista neurólogo, que escribe mucho acerca de Angelman Syndrome, y él lo ha listado como un síndrome frecuente del síndrome de Angelman, la ansiedad. Pero ¿cómo se presenta? Porque nuestros niños con síndrome de Angelman, nuestras personas con síndrome de Angelman, no comunican sus emociones. Entonces, pero eso se puede ver. ¿Cómo se ve la ansiedad? Cuando están irritables, cuando están agitados, cuando tienen síntomas de desasosiego, como que no pueden con su cuerpo, cuando están distraídos, más de lo normal. Cuando, o sea, las personas con síndrome de Angelman tienen una tendencia a tener comportamientos repetitivos o incluso ritualísticos que hacen lo mismo muchas veces. Pero cuando eso aumenta del estado basal, entonces eso puede ser un indicador de que hay ansiedad. Cuando hay muchos llantos, gritos, cuando hay un aumento en los comportamientos agresivos, eso puede ser un signo de ansiedad. Y también muchas veces las personas que tienen síndrome de Angelman pueden mostrar síntomas de su cuerpo, como sudan, pueden tener dolores de estómago, otras personas vomitan cuando están nerviosas o pueden tener un aumento de sus temblores. Muchas personas que tienen síndrome de Angelman tienen estos temblores que pueden aumentar mucho cuando están nerviosos. El problema es cómo saber que es ansiedad y no es algo más, ¿no? Porque muchas veces algunas personas pueden decir, oh, puede ser un problema neurológico, puede ser que tenga dolor, puede ser que tenga un problema gastrointestinal como el estreñimiento, o puede ser simplemente que la persona con síndrome de Angelman está frustrado porque no puede comunicar lo que quiere, lo que necesita. Entonces presenta estas conductas. Entonces es el dilema que yo creo que ustedes muchas veces tienen, ¿no? Cuando sus niños, sus hijos, hijas tienen estas conductas, ¿cómo saber que es un problema médico y cómo saber cuando es un problema de ansiedad? Y eso es algo que vamos a tratar de responder ahora. El meollo del asunto es que la ansiedad es un síntoma interno, que usualmente requiere que la persona describa su experiencia interna, lo que uno siente. Pero nuestros pacientes con Angelman no expresan sus emociones internas. Entonces, ese es el dilema que tenemos en el día a día cuando hay estas conductas disruptivas. ¿Cuáles son las fuentes posibles de estrés o ansiedad en personas con síndrome de Angelman? La separación de los padres o de las personas que lo cuidan es una causa frecuente, es un desencadenante frecuente de ansiedad. Ir a algún sitio nuevo o inesperado. Las personas que tienen síndrome de Angelman les va mejor cuando ellos están en su rutina, cuando las cosas son predecibles. Pero de pronto, si van a un sitio nuevo o que no se esperaban, eso les puede causar mucha ansiedad. Muchas veces las expectativas que están fuera de sus habilidades. O sea, por ejemplo, muchas veces cuando los niños con síndrome de Angelman van a la escuela, y se les pide que se sienten, que presten atención, que hagan el trabajo que otros niños hacen en la escuela. Eso los estresa mucho porque ellos no pueden mantener las expectativas que tienen esas escuelas por ellos. Cuando muchas cosas pasan a la vez, cuando están en un sitio que está muy ocupado, cuando uno le habla, el otro está haciendo la otra cosa, eso los puede desesperar y los puede causar mucha ansiedad. Y también muchas personas con síndrome de Angelman tienen dificultades sensoriales. O sea, nosotros toleramos en general ciertos ruidos, ciertas cosas que vemos, no nos molestan mucho. O sea, para que algo nos moleste tiene que ser muy fuerte, o tiene que ser muy agudo, o tiene que ser una cosa muy luminosa, o un olor muy fuerte para que un estímulo sensorial nos moleste. Pero las personas que tienen síndrome de Angelman tienen unos umbrales, o sea, con poco ruido, con poco, cuando los toca a veces ciertas sensaciones de táctiles, les puede hacer que se desesperen y se pongan muy ansiosos. Entonces, nosotros nos imaginamos, ¿qué diría la persona con síndrome de Angelman si pudiera? Me siento nervioso cuando me separo de mis padres, pero no lo pueden decir. Entonces ellos lo muestran eso con sus conductas. O
Me da miedo cuando no sé qué esperar, cuando viene algo que es inesperado. Me siento estresado cuando hay mucha gente o mucho ruido. Me siento estresado cuando lo que tengo que hacer es muy difícil para mí. Tengo miedo de situaciones asociadas con dolor o desconfort. Por ejemplo, ¿se acuerdan que fueron al médico y les pusieron una vacuna que les dolió? O no me gusta cómo me siento y quiero sentirme mejor. Lamentablemente, nuestros pacientes con síndrome de Angelman no tienen la capacidad de expresar eso. Entonces, el rol de los papás, de las personas que los cuidan, es tratar de entender qué es lo que está pasando, anticipar para ayudarlos a manejar sus emociones. Entonces, algo que nos gusta hacer es muchas veces presentar los casos, ¿no? Acá tenemos un caso que me gustaría contarles. Este es el caso de una mujer de 20 años que tiene una lesión del cromosoma 15, que es consistente con síndrome de Angelman, y la mamá tiene que estar en la casa. Y cuando tiene que salir escondida, porque si no, esta mujer de 20 años que tiene síndrome de Angelman no le va bien. Y la cuidadora tiene que distraerla cuando la mamá sale. Entonces, algo que observaron es que ella está mucho más calmada cuando su mamá está en la casa, pero el desencadenante de sus problemas de conducta es cuando la mamá sale. ¿Y qué es lo que hace? Se ríe nerviosamente, pega, muerde, lanza objetos para obtener la atención de su mamá. Entonces, es algo que se ve con frecuencia en pacientes con síndrome de Angelman. Y acá hay otro caso, es una mujer de 25 años, también con una lesión, que tiene una larga historia de dificultades cuando se separa de su mamá. Cuando se separa de su mamá, avienta cosas, pega, se lanza al suelo. Y va a ver al médico y el médico le dice a la mamá que salga del cuarto. Y la paciente actúa agresivamente contra el miembro de la familia que se quedó. Entonces, el desencadenante es la pérdida de la atención de la mamá, que se va o que no la mira, y estos son los comportamientos de agresión, de aventar cosas, de jalar el pelo a la persona que está ahí. Entonces, ¿qué estrategias podemos utilizar? Obviamente, estas son ideas de las estrategias que se pueden utilizar. Todos los comportamientos tienen una función, es el nombre del slide. O sea, siempre cuando ustedes tienen que imaginarse que cuando su hijo, su hija tiene un comportamiento, tratar de entender qué está detrás de eso, qué es lo que me quiere decir mi hijo o mi hija cuando está teniendo estas conductas disruptivas. Entonces, esto no lo puede traducir porque está en PDF, entonces es un acrónimo en inglés de EATS, E-A-T-S, que las conductas pueden ser para escape, para llamar la atención, para obtener algo tangible, porque quieren algo, o porque hay un estímulo sensorial que les está molestando. O sea, la mayor parte de las conductas disruptivas que vemos en personas con síndrome de Angelman son por estas 4 cosas. Entonces, acá le pongo un ejemplo de sensorial, ¿no? ¿Qué es lo que puede hacer un niño? Un niño con síndrome de Angelman se mueve mucho o hace conductas que para recibir estimulación. Estimulación que de alguna manera les causa cierto confort, cierto placer. O sea, a veces se pueden estar meciendo, a veces se ponen cosas en la boca y están mordiendo o se pueden pegar a veces y hay cierto placer en eso. Entonces, estas conductas sensoriales, de buscar estímulos sensoriales, pueden pasar en cualquier momento, pero pueden aparecer más a veces cuando están nerviosos o están un poco agitados. Entonces, ¿qué es lo que deberían hacer cuando pasa eso? Tratar de redirigirlos hacia algo que sea menos disruptivo, ¿no? Que no se metan cosas a la boca, o sea, por ejemplo, cuando muerden cosas, de repente lo que se hace es, hay unos que se llaman chewies, que son como unos geles que se pueden usar para que muerdan y eso puede ser menos disruptivo.
o sacarlos, distraerlos para que hagan otra cosa, con algo que les llame la atención. Entonces, el ejemplo de la función de escape es que a veces las personas que tienen síndrome de Angelman se quieren ir porque les están pidiendo algo que no les gusta. Por ejemplo, estar en la escuela y la maestra no entiende a este niño con síndrome de Angelman y le está pidiendo cosas que ellos no pueden hacer, no se pueden sentar y ponerse a escribir o hacer una tarea que ellos no los conecta. Entonces ellos tratan de escaparse. Eso pasa cuando una tarea que se le da a estos niños no los estimula, no los motiva, es difícil o es muy fácil o es aburrido o es algo simplemente que no quieren hacer. Entonces, en esos casos, algo que se recomienda es comenzar a darles un mensaje como, mira, primero haces esto por 1 o 2 minutos y después te voy a dar un incentivo para que lo hagas. Entonces, usar primero y después, que no es fácil que lo reciban, pero una vez si uno lo hace con repetición ellos se van a acostumbrar a este mensaje. Mira, si haces esto, después viene esto, que es algo que es un incentivo. Y eso puede ayudar a que ellos hagan ciertas tareas que no les gusta hacer. Atención. A veces los niños pueden, o sea, por ejemplo, gritar, ¿no? Pueden gritar porque ellos quieren la atención del papá, de la mamá. Entonces han aprendido que cuando gritan, la mamá y el papá les da la atención, cuando que ellos quieren atención social. Entonces, ¿cómo evitar esto? ¿No? Porque es algo muy frecuente, que ellos actúan de una manera disruptiva para recibir la atención y uno como padre a veces lo hace porque, o sea, porque uno es padre y sabe que eso es lo que ellos quieren. Pero de repente es mejor tratar de anticipar, antes que griten, cuando uno ya lo ve que el niño o la niña está un poco inquieta, tratar de darle la atención y evitar que pase eso. O si están gritando, tratar de ignorar esa conducta, tratar de distraerlos y cuando dejen de gritar, darles la atención. Entonces son estrategias que pueden ayudar a limitar eso. Y muchas veces ellos quieren algo, como por ejemplo quieren un dulce, un chupete. Entonces ellos actúan de una manera disruptiva para obtener lo que quieren. Entonces es importante no darles eso cuando están teniendo conductas disruptivas, porque ellos, si uno les da, entonces ellos van a recibir el mensaje de que cuando actúan de esa manera consiguen eso. Entonces, tratar de distraerlos un poco, darles otra cosa y después darles lo que ellos quieren cuando estén teniendo una conducta apropiada. Pero tratar de no premiar las conductas disruptivas. So, esos son unos ejemplos de las funciones de las conductas y esto es algo que hacen muchas veces los profesionales de conducta. Entonces, acá hay otros ejemplos, evaluando comportamientos, qué está comunicando su niño o niña. O sea, por ejemplo, llega una nueva trabajadora a la casa. Eso es lo que está pasando, es el contexto. Entonces, el desencadenante inmediato es que su niño o niña ve a una persona extraña entrando a la casa. Entonces, ¿qué es lo que hace el niño o la niña? Se aferra a la mamá o al papá y hace un sonido de incomodidad, como que algo le molesta. ¿Y qué es lo que está expresando? Es que no conozco a esta persona y eso me da nervios. En la escuela, la maestra saca un material de evaluación y el niño no la quiere hacer. Entonces, tira el material porque no quiere hacerlo. Entonces, lo que está expresando es, esto es muy difícil, no lo quiero hacer. Entonces, la familia sale a un mall de paseo en un domingo y cuando están saliendo del auto, el niño o la niña se congela, como que freezes, y no quiere moverse y se planta ahí, ¿no? ¿Y qué es lo que nos está diciendo? Que tiene miedo, que hay mucha gente y los ruidos lo ponen nervioso. Entonces es importante estar pendiente e interpretar qué es lo que el niño o la niña nos está diciendo con sus comportamientos. Entonces, este está a la mitad traducido, no pude traducirlo todo. Es el análisis funcional de conducta. Eso es lo que hacen los profesionales de conducta. Y
tratan de mirar cuál es el desencadenante de las conductas. O sea, cuándo pasa, qué es el desencadenante, la frecuencia de las conductas, con qué frecuencia, cuánto dura y qué pasa después. O sea, el A es por antecedente, cuál es el contexto, qué es el desencadenante, B es de behavior, de conducta, y con qué frecuencia pasa, cuánto dura, y de ahí analizan qué pasa después. Entonces acá le voy a poner un ejemplo. La maestra le dice a Pedro, sentémonos en el círculo. Y Pedro comienza a jalar la silla de otro niño. O sea, no le hace caso a la maestra y comienza a tener esta conducta disruptiva que está molestando al otro niño. ¿Y cuál es qué es lo que hace la asistente? La asistente lleva a Pedro fuera del aula porque está teniendo conductas disruptivas. ¿Y cuál es la función de esto? Él está escapando de lo que... Él no quiere sentarse en el círculo y está actuando para escaparse de esa demanda que le están poniendo en la clase. Entonces, esto está en inglés. ¿Cuál es el propósito de los comportamientos disruptivos? Entonces, estos son datos de un estudio de historia natural. O sea, en este estudio siguen a un grupo grande de pacientes con síndrome de Angelman a través de los años y van colectando información de sus conductas. Entonces, lo que encontraron es que la causa más frecuente de problemas de conducta, de comportamientos disruptivos, es la falta de comunicación. Es como que los niños quieren cosas a veces, o las personas con síndrome de Angelman, y no saben cómo comunicar. Entonces es la causa más frecuente de comportamientos disruptivos. Seguido por conductas o sea, buscando la atención. Ellos muchas veces buscan la atención de los papás y por eso tienen esas conductas disruptivas. En tercer lugar es sensorial. Ellos quieren estimulación sensorial. Es algo que ellos muchas veces de morder, de moverse. Y en cuarto lugar es el escape, evitar tareas o hacer cosas que ellos no quieren hacer. O sea, esa es la frecuencia del propósito de los comportamientos disruptivos. Entonces, comunicación. ¿Qué podemos hacer para ayudar a nuestros niños, a nuestros hijos con síndrome de Angelman? Algo que se hace mucho acá, y no sé qué tan extendido está en Latinoamérica, es el uso de aparatos para aumentar la comunicación. Pero nosotros sabemos que los individuos, las personas con síndrome de Angelman, se les hace muy difícil hablar. Un lado por sus habilidades de aprendizaje, pero también por la conexión entre el cerebro y los músculos de la boca que hace que uno pueda hablar. Entonces, para ellos, la mayor parte de veces, ellos no hablan mucho, casi no hablan. Pero ellos parece que entienden más de lo que pueden hablar. Entonces, hay un movimiento para tratar de ayudarlos a usar unos aparatos, como unas computadoras, para que ellos se puedan comunicar cosas básicas. Entonces, eso es algo que se podría hacer, usar aparatos para aumentar la comunicación y una vez que tengan ese aparato, asegurarse que está disponible y accesible todo el tiempo. Porque muchas veces los niños reciben esos aparatos en la escuela, que en Estados Unidos, pero no lo llevan a la casa. Entonces es importante que eso esté incluido en la vida diaria, cuando esté disponible. Cuando hay problemas sensoriales, cuando las causas sensoriales son lo que ocasionan los problemas de comportamientos disruptivos, algo que puede ayudar es trabajar con una terapista ocupacional para identificar las intervenciones que calman a su niño. Entonces, hay ciertas intervenciones, por ejemplo, hay algunas personas con síndrome de Angelman que les gusta mucho que le hagan masajes en las articulaciones, en la muñeca, en el codo, en la rodilla, y a veces dándole esos masajes, eso puede ayudar a que se calmen. A veces puede ayudar que se suban a un columpio y columpiarlos, ese movimiento de columpiarse los puede ayudar. Para los niños pequeños puede ser más fácil porque hay esos columpios eléctricos, ¿no? Pero para los más grandes puede ser un poco más difícil. Algo que puede ayudar a veces hay esos como audífonos que se puede poner para
para que no escuchen los ruidos fuertes. Por ejemplo, si van a la calle, a un sitio muy ruidoso, ponerles esos audífonos, no sé cómo decir, audífonos que bloquean el sonido. Y por lo que les mencionaba, que esos jebes que le llaman chewis, que a veces pueden morderlo en vez de estar mordiendo cosas en la casa o en la calle. Y eso puede distraer esa sensación de masticar. La atención es algo que hablamos, que hay que tratar de ignorar o redirigir el comportamiento que no deseamos. Entonces, si su niño o su hijo con síndrome de Angelman está teniendo un comportamiento que no es deseado, entonces de repente tratar de distraerlo, redirigirlo y demostrar atención cuando presenta comportamientos deseables. Y buscar la manera de motivar comportamientos apropiados, porque, o sea, las personas con síndrome de Angelman van a buscar atención en algún momento, pero es importante tratar de enseñarles cómo buscar atención sin pegar, sin jalar, de repente tocando en el hombro y tratar de enseñarle que de esa manera pueden pedir atención y cuando lo hagan responder rápidamente, cosa que de esa manera están reforzando esa conducta. Muchas veces, como dije antes, las personas con síndrome de Angelman se escapan, o sea, se abruman cuando tienen tareas que ellos no quieren hacer, que son aburridas para ellos o que ellos la encuentran muy difíciles. Entonces, si nosotros queremos que ellos de todas maneras hagan esas tareas, entonces decirles, ok, vamos a hacer esto por un par de minutos y después vas a tener un descanso con algo que te gusta hacer. Entonces, primero vamos a hacer esto y después esto. Darles oportunidades para escoger las tareas y dejarlo a veces cuando ellos piden apropiadamente que no quieren hacer algo, o sea, escucharlo para reforzar que ellos no quieren algo, para que ellos se sientan más cómodos de comunicar eso. Estas son ciertas recomendaciones generales que pueden ser útiles para prevenir las conductas disruptivas. Para las personas con síndrome de Angelman es importante tener una rutina consistente. Si ustedes hacen una rutina consistente, va a ser más fácil para su hijo o hija con Angelman. Tratar de usar una agenda visual. Recuerden que ellos no comunican bien verbalmente, pero si le hacen una agenda visual con figuritas o con fotos de las cosas que van a pasar en el día, eso los puede ayudar a transicionar mejor. No sabía cómo traducir el timer, pero, o sea, creo que todos entendemos el timer. A veces el timer puede ayudar para que ellos sepan que esto se va a acabar cuando suene la alarma, ¿no? Tareas por periodos cortos de tiempo y utilizar descansos frecuentes, usar incentivos que refuercen comportamientos deseados. O sea, cuando las personas con Angelman tengan conductas deseadas, responder rápidamente, celebrarlo con ellos para que ellos se pongan contentos. Lo que mencioné antes, usar el primero y después, y también planear transiciones. O sea, es importante pensar cuándo es que nuestros hijos con Angelman están cansados, cuándo ellos están un poco más malhumorados, y tratar de planear las actividades, sobre todo si quieren salir, si quieren hacer algo diferente, tratar de planear acerca de su horario personal de ellos, o sea, tratar de hacer cosas cuando ellos van a estar más disponibles para hacerlas. Entonces, ahora les quiero hablar un poco de los medicamentos. Yo sé que en Latinoamérica no se usan muchos medicamentos. Creo que acá usamos un poco más de medicamentos y les quiero compartir mi experiencia. O sea, quizás va a haber algunos medicamentos que ustedes no los van a conocer, pero de todas maneras les quiero para que tengan una idea de lo que hacemos acá. Entonces, cuando nosotros pensamos en medicamentos para la ansiedad, para la conducta, cuando las dificultades de comportamiento y ansiedad que presentan los pacientes con síndrome de Angelman son frecuentemente disruptivos y una fuente de mucho estrés en la casa y para las personas que están alrededor de los pacientes con síndrome de Angelman.
cuando las conductas causan mucha disrupción y mucho estrés. Y nosotros usualmente primero tratamos de hacer terapias de comportamiento para mejorar las cosas que les describía, pero idealmente con profesionales que les pueden dar una guía más individualizada. Pero cuando eso falla, tenemos que comenzar a pensar en medicamentos. Cuando hay preocupación por la seguridad en la casa, porque a veces las personas con síndrome de Angelman son grandes y tienen fuerza y nos preocupa nuestra seguridad o la seguridad de los hermanos. Cuando no pueden salir a ningún lado porque cada salida es muy difícil porque hacen unos berrinches grandes, es muy difícil para toda la familia salir con ellos. Cuando el comportamiento de las personas con síndrome de Angelman los hace que no puedan tener acceso a las guarderías o a alguien que los pueda cuidar cuando ustedes no puedan cuidarlos. Cuando ellos reaccionan muy agresivamente cuando uno les pide algo. Y algo que es importante tener en cuenta es que los medicamentos pueden ser muy efectivos para tratar la ansiedad o los comportamientos disruptivos, pero algunas veces pueden causar efectos secundarios. Pero para eso tienen un médico que tiene experiencia cuando decide tratarlos para manejar esos efectos secundarios. Entonces, otra vez me voy a un caso. Alicia es una mujer de 19 años con síndrome de Angelman que tiene una disomía uniparenteral como el mecanismo que causó su síndrome de Angelman. Usualmente estos pacientes desarrollan un poquito más con su síndrome de Angelman. Y los padres reportan que ella está progresivamente más frustrada cuando se separa de sus papás. O sea, antes se frustraba, pero ahora se frustra más cuando se separa de los papás. Y tiene comportamientos de agitación y agresión cuando se le ponen límites. Cuando le dicen, no comas tanto, ya tienes que parar de comer porque está comiendo demasiado, se agita y se pone muy agresiva. Y cuando salen a la calle a pasear o a hacer una salida, es cada vez más impredecible y peligroso porque se agita demasiado. Entonces, este es un caso que les quería comentar, pero lo primero que nosotros, personalmente yo hago en mi clínica cuando vienen con esas preocupaciones de mucha ansiedad, de muchas conductas disruptivas, es primero quiero hacer una historia médica, porque quiero asegurarme de que no haya un problema médico detrás de esas conductas disruptivas. Por ejemplo, sueño insuficiente, que no es infrecuente en personas con síndrome de Angelman, puede causar conductas disruptivas porque están cansados. El estreñimiento puede causar muchas conductas disruptivas porque el estreñimiento causa irritabilidad, porque es como que te duele el estómago, no quieren comer. El reflujo gastroesofágico, la dismenorrea, o sea, el dolor por los periodos menstruales también puede causar comportamientos disruptivos, problemas dentales. O sea, muchas veces muchos pacientes con síndrome de Angelman por sus propias sensibilidades no se dejan limpiar los dientes, no se dejan llevar donde el dentista. Y con el paso del tiempo tienen problemas dentales. Y esas caries que pueden tener les puede causar dolor e irritabilidad. La escoliosis también puede causar dolor de espalda. Cuando tienen convulsiones, las convulsiones pueden causar confusión e irritabilidad después, y también las medicinas para tratar las convulsiones pueden hacer que les dé cansancio y sueño. Entonces uno tiene que estar pensando en todas estas condiciones como posibles causas de la irritabilidad. Entonces es algo que nosotros preguntamos mucho. Y muchas de estas condiciones aumentan en frecuencia con la adolescencia y la edad adulta. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Primero evaluamos para condiciones médicas contributorias, recomendamos terapias, como les mencioné antes, terapias de conducta, y también recomendamos estrategia de comunicación aumentada alternativa, y terapias de comportamiento, que les expliqué, terapia psicológica. Pero entonces llega un momento en que nada funciona.
Entonces tratamos todo y a veces hay algunos que sí responden a esas terapias, a la terapia de conducta, a la terapia ocupacional, a las recomendaciones, al tratamiento del sueño, del estreñimiento, pero llega un momento en que nada funciona. Entonces en esos casos pensamos en medicamentos. Entonces un medicamento que utilizamos mucho en pacientes con síndrome de Angelman es la buspirona. Es un medicamento que probablemente ustedes nunca han escuchado y eso se lo menciono a los neurólogos latinoamericanos y tampoco los han utilizado mucho. Incluso nosotros acá en Estados Unidos no es una de las medicinas de ansiedad más frecuentes, pero parece que hay un buen grupo de pacientes con síndrome de Angelman que responden bien a la buspirona. Es una medicina que se usa para la ansiedad y he visto muchos casos que hace una mejoría grande en esos síntomas asociados con la ansiedad. En casos menos severos, en casos que no son tan disruptivos, utilizamos medicamentos para la ansiedad, tipo, no sé si ustedes conocen en Latinoamérica estos nombres, sertralina, fluoxetina, citalopram, que son medicinas que se usan para la ansiedad en personas regulares. En personas con desarrollo típico que tienen ansiedad se utilizan esas medicinas. Nosotros lo utilizamos en pacientes con síndrome de Angelman con mucho cuidado, porque muchos pacientes con síndrome de Angelman se ponen muy irritables con estas medicinas que se usan comúnmente para la ansiedad. Entonces, yo cuando hago estas medicinas lo utilizo de a poquitos y si veo que se ponen irritables con esta medicina, lo paro. Y parece que esta medicina, que es menos frecuente en la población general, funciona mejor en pacientes con síndrome de Angelman. A veces se usan las benzodiazepinas. Muchas personas con síndrome de Angelman conocen el diazepam o el clonazepam como el Klonopin. Y el propanolol también se puede utilizar, que es otro tipo de medicina. Pero en los casos más severos, porque hay pacientes que la medicina para la ansiedad no es suficiente para controlar y pueden ser muy disruptivos. O sea, ellos están agitados, irritables todo el tiempo, están destruyendo la casa, están pegando y es abrumador para las familias. Las familias no pueden vivir así. Entonces, en esos casos utilizamos medicinas como que son un poco más pesadas, ¿no? Entonces, hay medicinas para las convulsiones que funcionan muy bien para regular las emociones, este tipo de emociones. Entonces, tenemos el topiramato, Topamax, el lamotrigine, el Lamictal. Mucha gente no sé si han escuchado hablar de los cannabinoides. O sea, esto no es marihuana, porque la marihuana es el CBD con el THF, pero el CBD no hace que se pongan, o sea, que vuelen pero el CBD, el aceite de CBD ayuda a calmar la regulación de emociones. Y hay una medicina, el Epidiolex, que otra vez, que no los pone a volar, no tiene un efecto de placentero o de adicción, pero que sirve mucho para las convulsiones. Y muchos neurólogos usan el Epidiolex porque uno está tratando las convulsiones con los pacientes de síndrome de Angelman y a la misma vez puede ayudar con la regulación de emociones. Y de ahí está el clobazam, la gabapentina. Y hay los medicamentos más fuertes que son los más efectivos, como la risperidona o el risperdol, el aripiprazol, el abilify, la quetiapina o el Seroquel. Estos medicamentos son muy efectivos, pero estos medicamentos aumentan el apetito mucho. Aumentan el apetito y a veces nuestros pacientes con síndrome de Angelman pueden ganar mucho peso con estos medicamentos. Entonces es algo importante a tener en cuenta. Pero, a veces, o sea, lo que quiero recalcar es, a veces estas medicinas pueden tener efectos secundarios, pero yo creo que vale la pena intentarlo, porque a veces el impacto en la familia de las conductas disruptivas es tanto que uno como padre dice, ok, vamos a intentarlo, porque, o sea, así no puede vivir mi hijo, así no podemos vivir nosotros alrededor de él. Yo creo que estos medicamentos los pueden recetar en Latinoamérica los neurólogos, pero más lo hacen los psiquiatras. Pero hay algunos neurólogos que sí tienen experiencia y lo pueden utilizar.
Entonces les voy a dar otro caso. Samuel es un niño de 7 años que tiene una mutación del gen y que él necesita moverse constantemente, explorar, se distrae fácilmente en la escuela, es atolondrado. Su hiperactividad aumenta mucho cuando el ambiente es menos estructurado y predecible. O sea, si lo llevan en el recreo, o sea, en la clase, cuando todo está muy estructurado, de repente no se mueve tanto, pero cuando va al recreo se descontrola. Es constantemente juguetón, está probando todo el tiempo los límites, hasta dónde puede llegar, los límites de los papás, y tiene una curiosidad que puede ser destructiva. No se puede sentar quieto por mucho tiempo para aprender. Entonces, este es el caso de muchos pacientes con síndrome de Angelman, y yo creo que muchos de ustedes pueden identificarse con este niño que se mueve mucho. Y nosotros, cuando la hiperactividad, la impulsividad es demasiado, acá en Estados Unidos utilizamos la guanfacina o la clonidina. Este es un medicamento que se usa para tratar a los pacientes con TDAH, con hiperactividad, pero no son medicamentos estimulantes, no son como el Ritalin o el Adderall. Esos son unos medicamentos que tienen otro mecanismo, no son estimulantes. El problema es que los estimulantes no le caen bien a los niños que tienen síndrome de Angelman. Pero la guanfacina y la clonidina sí les puede ayudar, les puede bajar un poquito las revoluciones a veces y no tiene muchos efectos secundarios. Lo que más causa es cansancio, pero si le causa mucho cansancio a su niño, siempre lo pueden parar. Hay otra medicina que se llama Straterra, que no es muy efectivo realmente. Hay otros medicamentos que también se usan para el síndrome de Angelman, como la fluoxetina, la mitriptilina, pero también regreso otra vez a los medicamentos antipsicóticos como la risperidona, la aripiprazol, quetiapina, que cuando la hiperactividad e impulsividad es excesiva, a veces eso se puede usar. Personalmente a mí no me gusta usarlo para eso. Y el tercer caso es Javier, es un joven de 14 años con depresión materna, que dormía muy bien con un poquito de melatonina y ahora toma horas para quedarse dormido y se pone muy nervioso cuando lo dejan solo en la noche. No se puede separar en la noche de su mamá sin hacer un berrinche. O sea, miren, como cuando estaba más chiquito sí pudo dormir con la melatonina, pero cuando creció como que parece que es como la ansiedad de separación que tiene de la mamá, que ese es el mecanismo más importante para el sueño. Entonces, para el sueño, lo que usamos primero que nada, tratamos de utilizar medidas no farmacológicas, no medicamentos, ¿no? Hacer una rutina para dormir, tratar de acostarlo todas las noches a la misma hora. Algo que aprendí, estoy en una conferencia en Europa y los neurólogos europeos me contaban que cuando el cuarto está un poco frío, eso les ayuda mucho a las personas con síndrome de Angelman a quedarse dormidos, porque ellos no manejan bien el calor. Entonces, si el cuarto está caliente, se le va a hacer más difícil. Entonces, si podemos de alguna manera enfriar el cuarto o no abrigarlos tanto, eso los puede ayudar a dormir. Yo sé que en Latinoamérica nos preocupa mucho el frío y siempre queremos tener a nuestros niños abrigados, pero es algo para considerar. La melatonina, hay muchos estudios que han mostrado que la melatonina funciona muy bien para los pacientes con síndrome de Angelman para que se duerman. Funciona principalmente para quedarse dormidos. La clonidina es otra medicina que es muy benigna, que se utiliza también para ayudarlos a quedarse dormidos, porque a algunos la melatonina no les funciona. Entonces, usualmente mi segunda línea es la clonidina. La trazodona, no sé qué tanto trazodona hay en Latinoamérica, pero se puede utilizar para problemas de sueño. A mí me funciona muy bien. Ayuda mucho cuando los pacientes con síndrome de Angelman se despiertan a la mitad de la noche. Y lo he utilizado con mucho éxito y no tiene muchos efectos secundarios. La mirtazapina es más como una benzodiazepina que ha sido útil en algunos casos. Yo personalmente no lo uso mucho. Está la quetiapina o el Seroquel que también ayuda, pero a veces hace que los niños se pongan un poco más irritables. Entonces, ese es un poco de lo que le quería compartir de mi experiencia y no sé qué tanto tiempo me pasé varios minutos, pero encantado de escuchar sus preguntas
y tratar de responderlas. Doctor, muchísimas gracias. Estuvo muy interesante su charla, muy interesante todo lo que aprendí. Bueno, yo no sabía muchas de las cosas, entonces estamos muy agradecidos con usted, con su tiempo. Em, Muy importante que estas recomendaciones del doctor siempre las evalúen con su médico tratante. Es muy, muy importante no automedicarse. Perdón que meto ahí la cucharada, doctor, antes de empezar Sí, a leer todas las preguntas porque el chat ha estado bastante activo. Entonces, empiezo. ¿Listo, doctor? sí, listo. Em, bueno, doctor, en en sus investigaciones ha notado que haya cambios de comportamiento de ansiedad en adolescentes y entre qué edades. O sea, usualmente en la edad más pequeña, o sea, todos tienen un poco de ansiedad y todos tienen un poco de hiperactividad, pero parece que en las edades más pequeñas, cuando son más pequeños, cuando tienen menos de 5 años o cuando tienen antes de 7 años, la hiperactividad y la impulsividad es algo que uno ve más. Y los berrinches, también pueden haber berrinches. Pero conforme crecen, conforme entran a la adolescencia, la ansiedad parece, o sea, es como que se calman un poco, ya no son tan hiperactivos e impulsivos, y la ansiedad parece más fuerte, como lo mencionaba en algunos de estos casos, que la ansiedad comienza a venir con la adolescencia y la adultez. Bueno, em, Analía pregunta, hola, mi niño de 8 años tiene la necesidad de morder o llevarse muchas cosas a la boca, tiene mucha fuerza con sus dientes, entonces rompe objetos, juguetes, mordillos, etcétera. Si logro quitárselo, se muerde las manos. También tiene una fascinación con los objetos plásticos, por lo tanto muchas veces se traga partes, aunque lo controlamos todo el tiempo. No está medicado y hace una dieta de bajo índice glucémico. Fuera de eso, no tiene otros problemas de conducta. ¿Tiene, doctor, alguna recomendación para Analía? Sí, o sea, lo que menciona Analía es una cosa que vemos con mucha frecuencia. Y lo que recomendamos es esas cosas para masticar. O sea, no vamos a poder evitar que mastiquen, que se pongan cosas a la boca. Entonces, si le damos algo o sea, acá son como yo me acuerdo que cuando mis hijos eran pequeños les dábamos esas cosas para que mastique, para cuando le están saliendo los dientes. Y esos jebes que son un poco duros, incluso hay algunos que vibran y que eso se lo pueden dar para que lo mastique. Y esa es una manera más controlada. A veces lo que veo es que se lo ponen como collares en el cuello para que lo tenga a la mano, y cosas que ustedes le pueden, para que no se pierda. Y cuando tiene esa urgencia de masticar cosas en la calle o en la casa, puede hacer eso de una manera más controlada. Bueno, Cintia pregunta muchas veces, bueno, es un mensaje, un comentario, muchas veces tiene una conducta disruptiva porque quiere algo, pero estando en lugares públicos, prefiero darle lo que quiera para que no haga una escena. No sé, doctor, si tienes algún comentario para eso. Entiendo eso. Idealmente, idealmente no queremos darle lo que ellos quieren cuando hacen un berrinche, porque eso les manda el mensaje de que cuando uno hace el berrinche consigue lo que quiere. Y ese no es un mensaje que queremos darles. Entonces, de repente, cuando salgan, tratar de preparar la salida para que no sea muy larga, que no sea en un sitio donde los va a estresar y anticipar eso, o sea, de repente darle algo antes de que comience a hacer el berrinche para que él no se quede con el mensaje de que cuando hace el berrinche consigue lo que quiere. Si es que es necesario calmarlo con algo, digamos, muchas veces ponen un video o algo, si igual se lo vamos a dar, entonces mejor dárselo antes que después que hacen el berrinche. Ok. ¿Hay algún kit especial para ayudarlos en el manejo de ansiedad? Lo digo porque actualmente he conocido casos de personas con ansiedad
no con síndrome de Angelman, a quienes les dan un kit, por ejemplo, un plástico, un olor que les gusta, su canción favorita, una frase. ¿Piensas que podría ser funcional para ellos? Me parece una excelente idea. Me parece una excelente idea, pero y lo voy a buscar, porque probablemente es algo que está en la esfera de autismo, en el espacio de autismo, ahí hay muchas de esas cosas. Pero yo creo que no hay un kit universal para todos los niños. O sea, creo que es importante que la mamá, el papá, los terapistas traten de usar, de poner un kit para su niño específico, con las cosas que a su niño le gustan y lo calman. Me parece una idea excelente. Ok, perfecto. Hay un segundo, doctor, que me perdí del chat. Un momentito. Em, ok. Daniel pregunta, hola, buenas tardes. Mi nena de 3 años y medio hace una semana salió a una internación de un mes porque tenía una crisis donde se ponía tensa de manos y pies y gritaba, lloraba y se golpeaba. Pensaba en un principio que eran crisis epilépticas, pero después nos dijeron que era conductual. A su medicación base, que es brivaracetam, valproico y carnitina, le agregaron clobazam y risperidona y nos dijeron que tengamos paciencia a que pase el episodio, que a veces les dura horas. Hoy está más controlada, pero es común en chicos con Angelman estos episodios de tensión en las extremidades como un comportamiento. Sí lo he visto, sí lo he visto, si le hicieron la evaluación, o sea, tenemos que la hospitalizaron y me imagino que le hicieron los estudios electroencefalográficos para decir que no es convulsión. Ah, la- no es infrecuente, el risperidón, o sea, para 3 años, si era solo una conducta episódica, no sé qué tanto, ¿no? O sea, es difícil comentar de un caso de medicación con, con un paciente que yo no he visto, ¿no? Pero en general yo trato de utilizar otras intervenciones como terapia de lenguaje, terapia conductual, antes de ir a esos medicamentos. Ok. Em, Blanca Teresa nos pregunta, buenas tardes, una pregunta, ¿el CBD sirve para, esto fue antes de que lo dijera el doctor, ¿el CBD sirve para controlar o disminuir las conductas disruptivas o los ataques de ansiedad? Muchas gracias. Um, yo he visto, o sea, el mundo de síndrome de Angelman en Estados Unidos, utilizan mucho el CBD, el aceite CBD. De hecho, hay una preparación que una mamá de síndrome de Angelman produjo para que supuestamente está dirigida para los pacientes con síndrome de Angelman, que le llaman wings, alas. Yo no lo veo, o sea, veo que los puede ayudar, ayuda con la regulación. Pienso que a lo que me gusta del aceite de CBD es que no tiene muchos efectos secundarios y parece ser muy benigno. Eh, entonces, me parece que si no causa muchos efectos secundarios, vale la pena intentarlo. El problema es que no está estudiado médicamente excepto para las convulsiones. O sea, hay un medicamento que se llama Epidiolex que se utiliza para las convulsiones. Y en esos casos los pacientes los pueden recibir. Pero yo como médico no puedo recetar Epidiolex si no lo utilizo para las convulsiones. Entonces, a mí me gustaría poder utilizarlo para los problemas de conductas disruptivas, sobre todo en pacientes con síndrome de Angelman, pero no está disponible. Entonces, la única disponibilidad es comprarlo a través de tiendas de productos naturales. Y el problema es que en las tiendas de productos naturales no hay mucha regulación, entonces uno no sabe bien cuál es la dosis que le está dando. Lo he visto que ha sido efectivo en algunos casos, pero muchas veces no es tan efectivo. O sea, no es algo que de todas maneras, pero si su niño o niña tiene problemas de conducta disruptiva, yo creo que vale la pena intentarlo. Ok. Pauli pregunta, ¿esos medicamentos para la ansiedad desde qué edad se pueden utilizar? Es una buena pregunta. O sea, en general,
tratamos de usarlo por lo menos después de los 6 años, dependiendo de los síntomas para ansiedad. O sea, me estoy refiriendo más a la buspirona, que es el que mencioné. Después de los 6 años lo utilizamos. En niños más pequeños no lo usamos mucho, pero, o sea, usualmente porque en los niños más pequeños no vemos tanta ansiedad, vemos más las conductas disruptivas por hiperactividad e impulsividad. Ok. Bueno, Blanca Teresa tiene un comentario, doctor, que dice, mi hija ya tomó sertralina y fluoxetina y funcionaron, perdón. Todo lo contrario, ella toma clonazepam y risperidona actualmente, entre otras cosas. Em, Patricia, ¿Puedo hacer un comentario de esa pregunta? claro. No me sorprende, como les dije antes, la sertralina y la fluoxetina, que son los medicamentos de ansiedad frecuentes en personas que tienen desarrollo típico, no funcionan mucho en los pacientes con síndrome de Angelman, particularmente los que tienen el típico de lesión, que son la mayoría, no funcionan bien. Pero algo, no sé, o sea, de repente al psiquiatra le puede preguntar si él tiene experiencia usando buspirona. Creo que no hay mucha experiencia en Latinoamérica con la buspirona, pero si el psiquiatra tiene experiencia con eso, de repente es algo que se puede intentar y nosotros lo intentamos de a poquitos, o sea, con una dosis muy chiquita y le vamos aumentando cada semana, cada 2 semanas, hasta encontrar el punto. Ok. Em, bueno, Patricia dice que en cuanto a la conducta de Abdón, solo se altera mucho cuando se da cuenta que saldremos a la calle y se desespera mucho. De hecho, se sale solo y grita y pierde mucho el control. También agrega, hace una pregunta, ¿el levetiracetam qué tan efectivo es para las convulsiones? Sí, o sea, suena que su niño tiene ansiedad de salir fuera. Eh, Eso suena como un síntoma de ansiedad, ¿no? Entonces, prepararlo para salir, salir poco a poco, hacer intervenciones alrededor. En cuanto a la pregunta acerca del levetiracetam, o sea, es una de las medicinas más efectivas que se usan ahora, que son utilizadas más para el tratamiento de convulsiones. Yo lo veo que se usa mucho en pacientes con síndrome de Angelman. Perfecto. ¿Puedo hacer un comentario ahí, doctor, también? Es común que las personas que toman el levetiracetam o el Keppra podrían tener alguna otra conducta por eso. A veces he escuchado algo de las vitaminas B. Eso es un Sí, comentario sí. mío. Sí, no, es un comentario importante. O sea, a veces el Keppra o el levetiracetam puede causar irritabilidad. Entonces, cuando la irritabilidad aparece asociada al uso del levetiracetam, se recomienda utilizar la vitamina B. Y muchas veces eso atenúa esa irritabilidad, ese efecto secundario. Gracias por eso. Ok. Bueno, Katy pregunta, a mi hija le recetaron atomoxetina. Sí le ha bajado la hiperactividad, pero acabo de escuchar que no funciona mucho. ¿Cómo le digo eso al psiquiatra? O sea, en mi experiencia no funciona con mucha frecuencia, pero, o sea, yo creo que hay personas que sí responden a la tamoxetina. Entonces, si a su niño le está funcionando, me parece excelente, yo lo continuaría usando. Pero en mi experiencia general con pacientes con síndrome de Angelman o con otras condiciones, no lo he visto tan efectivo, pero si su psiquiatra lo intentó y está funcionando, siga adelante. Ok, perfecto. Bueno, el doctor Martino, que no sé si sigue conectado, hizo un comentario que en Argentina sí tienen la clonidina, pero no la guanfacina y también hay trazodona. Entonces es un comentario em, que, pues, interesante saber qué medicinas sí existen en nuestros países. La doctora Laura Frisch dice, buenas tardes y saludos desde Ciudad de México. Ciudad de México. Soy paido psiquiatra y agradezco la invitación. Mi comentario iría dirigido a que el mejor tratamiento estaría enfocado a manejar el trastorno
y no tanto el manejo sintomático, considerando que los ISRS serían las primeras líneas de tratamiento para los trastornos de ansiedad. Ah, sí, lamentablemente, o sea, nosotros somos conscientes de que no hay un tratamiento ahorita aceptado para tratar el fondo del asunto, ¿no? Del síndrome de Angelman. Hay estudios de investigación que están pasando ahorita, que están utilizando medicamentos que se inyectan en el líquido cefalorraquídeo y estos medicamentos van al cerebro y activan el gen del papá. O sea, estos estudios son experimentales en este punto y hay mucha ilusión de que estos tratamientos van a hacer una diferencia. Y esto sí iría al meollo del asunto, ¿no? A la falta de la proteína del UBE3A. Pero mientras eso pasa, nuestros niños, las personas con síndrome de Angelman tienen esas necesidades de resolver sus problemas de comportamiento. Y lamentablemente, o sea, es difícil porque ellos no comunican bien y ellos son como muy sensibles a las medicinas. Son muy sensibles a los medicamentos que en pacientes con desarrollo típico funcionan. Entonces, creo que cuando tengan ese problema es importante buscar un médico que los escuche a ustedes como papás y que sepan que este médico va a tratar diferentes medicinas con mucho cuidado, pero que a veces esas medicinas van a causar efectos secundarios, como que ahorita la mamá decía que la sertralina y la fluoxetina no funcionó. Pero igual tienen que seguir confiando en sus doctores y ir buscando hasta encontrar, porque los niños con síndrome de Angelman son muy sensibles. Y esa medicina que mencionó la doctora, que no sé cómo decir las iniciales en español, porque en inglés decimos SSRI, y lamentablemente esas son las mejores medicinas para ansiedad en la población general, pero muchas veces los pacientes con síndrome de Angelman presentan irritabilidad cuando les damos esa medicina. Igual la intentamos a veces de a poquitos, pero muchas veces causan irritabilidad. Ok, doctor, para no quitarle mucho tiempo, porque ya me da como pena. No, encantado. Yo creo que estas Con son usted tenemos preguntas bastantes preguntas más. muy Lo que se me buenas. ocurre es que contestamos unas 3 o 4 preguntas más y el resto se las puedo enviar por correo y las contestamos. Sí. Entonces, Sandra pregunta, ¿la ansiedad se puede asociar con los temblores o los tremors? ¿Algunos de los medicamentos que usted nombra han sido probados para esta sintomatología? Sí, o sea, los temblores son muy frecuentes en pacientes con síndrome de Angelman y cuando hay ansiedad, como usualmente pasa con los temblores, aumentan los temblores. Esa es una manera que los papás pueden tener para medir que la ansiedad está aumentando, cuando ven que los temblores están aumentando en frecuencia. Y las medicinas de ansiedad deberían, la medicina, si su niño tiene ansiedad y le aumentan los temblores con la ansiedad, y la medicina es efectiva, una manera de medir la eficacia de la medicina es si esos temblores disminuyen en frecuencia, sobre todo asociados con esas situaciones difíciles. Ok. Preguntan, ¿cómo trabajar la coprofilia en el síndrome de Angelman? Es muy difícil, es muy difícil. Lo que nosotros recomendamos es buscar esas ropas o sea, primero tratar el estreñimiento, tratar de usar el baño en una manera regular para que ellos puedan hacer sus deposiciones a cierta hora, ponerlos regulares. Y la otra cosa es usar los onesies, esas ropas que no les deja meter su mano, porque idealmente es cuando meten la mano y comienzan a escarbar que ahí tienen acceso a las deposiciones, ¿no? Entonces, si pueden conseguir esas ropas que evitan el acceso a la parte, a la parte de atrás, entonces eso es una manera mecánica, es la mejor manera de resolverlo.
Ok. Bueno, hay muchas preguntas, doctor. Em, bueno, acá hay una pregunta. ¿Qué recomiendas para manejar el tema de comportamiento hacia siempre querer quitar las gafas de las personas? Es algo que viene con mucha frecuencia. Es parte del síndrome de Angelman. Y a mí me ha pasado algunas veces que me han quitado las gafas. Ah, es evitar el acceso, es alertar a las personas que están alrededor que mantengan la distancia, porque es una conducta muy impulsiva, que se ve más en niños más pequeños, conforme van creciendo, eso se va atenuando. Ok. Mm, Dice esta otra pregunta. Doctor, hay muchos mitos sobre la risperidona. Hay personas a quienes les sirven, pero hay otros pacientes que no. ¿Cómo pueden estar las familias tranquilas cuando se los envían sus doctores? Hablé un poquito de la risperidona. Es una medicina pesada, en el sentido de que tiene el potencial de causar efectos secundarios, o sea, que eh, aumente el apetito, hace que ganen peso, aumenta el riesgo de enfermedades, porque muchas veces esto se usa en el largo plazo. Pero hay situaciones en las que los papás tienen que hacer algo, porque es abrumadora la conducta, las agresiones, entonces hay que hacer algo. Entonces hay veces que hay que utilizarlo. Entonces, como dice este papá, no siempre funciona. Funciona en muchos, pero no en todos. Entonces yo creo que vale la pena intentarlo, pero estar en comunicación. O sea, no solo es la risperidona, o sea, es importante mirar a esos otros factores de los que hablé, del sueño, del estreñimiento, de la salud dental, tratar de cubrir todas esas bases médicas y también tratar de establecer conductas que disminuyan esos comportamientos disruptivos. Entonces, pero hay veces que hay que utilizar la risperdona y tratar de ser muy observador, muy crítico, qué tanto está ayudando, y tratar también de trabajar en los efectos secundarios, o sea, tratar de acostumbrar a sus niños que no pueden comer tanto, lo cual es fácil decir, pero no es tan fácil hacer si es que el niño tiene hambre, ¿no? Pero a veces es el peor de dos males, ¿no? Es una situación difícil. Algo que yo trato de hacer. Lo Tengo otro, una doctor, cosita más. Una yo cosita más. pregunta. Ah, claro. Perdón. Algo que es importante es, por ejemplo, a mí me gusta usar la buspirona primero que el risperidona, porque muchas veces estas conductas disruptivas mejoran con la buspirona, que tiene un perfil de efectos secundarios mejor que la risperidona. Entonces, a veces, pedir que si pueden usar la buspirona, usar la clonidina también, controlar el sueño, antes de ir o antes de aumentar la risperidona. Ok. Ok. Hay una pregunta que hace Jocelyn. Me dice, esta pregunta me la han hecho algunas madres en Chile y quisiera, si fuera posible, algún consejo para extinguir estas conductas, ya sea desde el manejo de la ansiedad y o la conducta. ¿Qué hacer con conductas desadaptativas como la masturbación? ¿Ahí ¿Qué? falta? Ahorita sí. Entendiendo que puede ser una conducta por ansiedad o por problemas sensoriales. Sí, ¿Cuál es el que? Sigue, doctor, por favor. ok, la masturbación, sí, es una situación incómoda, ¿no? Cuando los niños descubren su cuerpo y encuentran placer, o sea, algo que nos tenemos que dar cuenta es que ellos se están tocando, niños o niñas, y encuentran placer y lo siguen haciendo porque es placentero tocarse. Ah, Creo que es imposible evitarlo totalmente. De repente enseñar, o sea, es una situación muy difícil. En el mundo del autismo, lo que les decimos es tratamos de enseñarles que el cuerpo es una parte privada y que si lo van a hacer, lo tienen que hacer de una manera privada, ir al cuarto y hacerlo ahí. Eh, no sé qué tanto pueden comunicar eso con sus hijos que tienen síndrome de Angelman, pero no es tan fácil, ¿no? A manejarlo. Yo no lo he visto tanto, por alguna razón no lo he visto tanto, pero
pero puedo entender que es una situación difícil de manejar. Pero tratar de enseñarles a evitar hacerlo eso en público, a tratar de comunicarles que las partes privadas son privadas y que no se deben tocar o que no deben tocar a otras personas en público, con una respuesta rápida, ¿no? O sea, decir, no, esto no, un feedback rápido de que no es una conducta apropiada. Ok, voy a hacer la última pregunta, doctor, y el resto las voy a enviar por correo para ver si las puede contestar o no. Nora dice, actualmente lo que más me preocupa es la autoagresión. Se golpea frente a los límites y cada vez lo hace más fuerte. Además, actualmente está con unas distonías que le provocan inestabilidad y la ponen rígida en todo su cuerpo, mientras tiene el episodio. ¿Estos medicamentos pueden aumentar estas distonías? Los medicamentos, ¿qué medicamentos está tomando? Está Nora ahí. Nora, no sé si quieres. Sí, hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Sí, mi hija está tomando risperidona, que no le ha hecho mucho efecto. En algún momento durante pandemia ella tomó propranolol. Sentía yo que estaba mucho más tranquila y con menos temblores, pero actualmente toma risperidona para la ansiedad. Risperidona, está tomando además Samexit, que es, el nombre del medicamento en sí es lisdesanfetamina, que se lo dan para el tema de la concentración. Y esos son los dos medicamentos que está tomando. ¿Y esa lisdexamfetamina le está ayudando? Sí, le ha ayudado para la concentración. Tomó en algún momento también Aradic. Ok. Sí. ¿Cuánto risperidona está tomando? Toma 4 gotas en la noche y 3 en la mañana, y no se la he querido aumentar. O sea, la Es doctora dijo que en algún poquito, momento, no toma sí, mucho. toma poquito, pero cada vez se golpea más fuerte, que eso es lo que más me preocupa. Y lo otro es, claro, también, pues, o sea, reacciona al tiro como pellizcando y ya con marcas, o sea, a mí ya me tiene marcas en las manos. Eh, y no tan solo a mí, sino que de repente también lo ha hecho en el colegio. Yo diría dos comentarios. La risperidona ayuda con la autoagresión. Me parece que de repente la dosis que está recibiendo de risperidona es muy poquito. No sé si de repente conversar con su psiquiatra para ver si le quiere aumentar un poco la dosis, para ver si eso le puede controlar un poquito más la conducta de autoagresión. La otra cosa que podría hacer es, si esto comenzó con la lisdexamfetamina, porque eso también podría causar irritabilidad. No, es de antes, Es de antes. Ok, sí, no entonces es no. de antes, que ha venido de menos a más, por supuesto, porque ella tiene disonía uniparental paterna, entonces en general le entiende siento que tiene bastante buena comprensión en el fondo. Entonces yo creo que se hace más evidente, o sea, se hace más consciente de sus frustraciones. Ella no toma nada, no ha recibido nada para la ansiedad. No, solamente tomar la risperidona y este medicamento para la concentración. De repente valdría o sea, yo lo Mm. que haría primero es optimizar la risperidona para ver si eso le ayuda, Mm. pero de repente preguntarle a su psiquiatra si le puede tratar de dar algo para la ansiedad, porque la ansiedad es una cosa muy prevalente y sobre todo en pacientes con disonía parenteral. Entonces, eso es algo que también podría preguntarle al psiquiatra si puede considerar. Perfecto. ¿Y el propranolol? Ella tomó en algún momento en pandemia El propranolol. propranolol ayuda con la ansiedad. Sí, yo Y de noté que repente eso incluso también es un indicador de que la ansiedad podría ser algo que se puede tratar y que podría mejorar Mm. la presentación completa. Ella estuvo tomando propranolol en pandemia y yo la noté bastante más tranquila. Bueno, había otro escenario también, pero la notaba menos temblorosa. Pero sin embargo, la neuróloga en su momento me dijo que era igual peligroso porque bajaba la presión, entonces como que no estaba de acuerdo con el propranolol y empezaron a tratarla con risperidona. Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, doctor, gracias. Yo creo que te voy a enviar un correo
con el resto de preguntas porque quisiera, quisiera que todas se pudiesen contestar. Obviamente por tiempo no vamos a poder contestarlas todas en la charla de hoy, en el webinar de hoy, pero te las enviaré por correo y haremos la entrega de esas preguntas en los chats de WhatsApp y en el canal de YouTube de Fast Latam. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu disposición. Siempre has sido una persona que apoya a la comunidad Angelman. Estamos muy emocionados que estás apoyando a la comunidad Angelman en Latinoamérica, que estás trabajando por nuestra comunidad en Latinoamérica. Desde la Fundación Fast Latam estamos muy emocionados de tenerte acá y muchísimas gracias por todo y muy clara tu explicación. No sé si quieras decir algunas palabras para finalizar. No, sí, muchas gracias por la invitación y me encantaron todas estas preguntas. Muestra que las personas están conectadas, los papás están conectados y si quieren, yo encantado de participar otra vez en otra comunicación para, no podemos contestar, si son muchas preguntas, de repente sería mejor tratar de responderlas en otra sesión en unos meses. Encantado de colaborar. Perfecto, perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Ok, de nada, cuídense Que mucho. estén muy bien. Muchas gracias a todos por acompañarnos hoy y recuerden que la charla va a quedar grabada en nuestro canal de YouTube. Entonces, muchas gracias. Chao, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, adiós. Muchas gracias.